Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Hola sucreños, bienvenidos al bilingüismo a través del diplomado Curso de Inglés de la compañía de terapia Saba, Ability to Help y la Fundación de Inclusiones. Esta es una oportunidad apoyada por la Gobernación de Sucre para que todos los sucreños tengan la oportunidad de hablar inglés, idioma universal que usted podrá estudiar a su propio ritmo, es decir, con el tiempo que usted tiene disponible, sea en la mañana, la tarde, en la noche, pero usted termina hablando inglés. Soy Gloria Fandiño, Glorifan. Gracias. Hi, my name is William Duarte. Bienvenidos al diplomado Sucre Bilingüe de la compañía Ability to Help. Soy William Duarte de la Fundación de Inclusiones. Estudia y lo lograrás. Yes, you can do it. Hi class, good morning. How are you doing today? I'm really happy to see you again here sharing with me. Hola, hola, realmente estoy muy contenta de verlos nuevamente compartiendo conmigo esta clase de inglés. Sé que hasta el momento has aprendido muchas cosas, ¿verdad? Hemos trabajado temas muy sencillos. Realmente aprender inglés es algo muy fácil. Como te puedes dar cuenta, estructuralmente siempre es lo mismo. Entonces, estamos por terminar nuestro nivel A2. Para terminar nuestro nivel A2, debemos conocer todos los tiempos simples, como lo hemos hecho hasta el momento, un presente simple, un pasado simple, un futuro simple, pero lo más importante, debemos saber aplicar todos estos conceptos a un contexto real. Así que espero que estés realizando los ejercicios en la página USA Learns, que es como la herramienta que tenemos para poder aplicar todos los temas que hemos visto en clase, aplicarlos a contextos reales. Como siempre te digo, allí vas a poder aprender vocabulario, realizar lecturas. De igual forma, vamos a tomarnos un momento para realizar un ejercicio que nos ayude a contextualizar todo lo que estamos viendo hasta el momento. Recuerda, en un nivel A2, ¿qué debes hacer? Ya debes tener una conversación en presente, pasado, futuro, hacer preguntas, contestar, tener el vocabulario necesario para poder hablar en contextos muy sencillos, porque un nivel A2 es en contextos sencillos, por ejemplo, hablar sobre los alimentos, qué te gusta, cómo te gusta, hablar de tu rutina diaria, todo ese tipo de cosas que hemos aprendido hasta el momento. En pasado, también como digo, eventos pasados o algo que sucedió en mi vida. Podemos hablar de muchas cosas usando simplemente presente simple, pasado simple y futuro simple. Esos son como los tres temas más grandes que hemos visto en este nivel A2. Claro que lo hemos complementado con otros temas, comparativos, superlativos, cosas que van inmersas dentro de estos tiempos. Entonces, es importante que practiques, que vayas realizando conmigo las actividades y vas a darte cuenta poco a poco del avance que vas obteniendo. Bien, el día de hoy nos encontramos en nuestra clase número 86. Estamos ubicados en nuestra semana 22. Como te digo, ya vamos cerca a iniciar un nivel B1. Así que por favor practica mucho todos los temas que hemos visto para que no sea difícil, para que no se haga difícil un nivel B1. Muy bien, vamos a dar inicio, vamos a continuar hablando sobre el futuro. Todavía nos falta un poquito sobre el futuro. Debemos aprender algunas preguntas y algunas negaciones sobre este tiempo. Recuerda que estábamos hablando que hay dos tiempos que tienden a utilizarse mucho en el futuro, que es el futuro próximo y el futuro simple. Estábamos hablando sobre ellos dos la clase pasada y lo más importante,
te comentaba cuándo usas uno y cuándo utilizas el otro. Muy bien, entonces tenemos el futuro próximo. Recuérdame cuál era el futuro próximo. Muy bien, el futuro próximo le llamamos así a going to. Going to es el futuro próximo, porque es algo que se avecina, algo que tenemos certeza que va a pasar, por eso se llama un futuro próximo. Y tenemos el futuro simple, que es will. Muy bien. Entonces, will, ya sabes que se utiliza para promesas, para cosas que no tenemos mucha certeza de que van a suceder, o como tal para estar de acuerdo con algo. Hoy te vas a dar cuenta cómo es el uso para estar de acuerdo con algo. Muy bien. Ahora, la clase pasada solamente hablamos de frases afirmativas porque nos enfocamos en hablar en un contexto cuando utilizábamos going to y cuando utilizábamos will. Decíamos que para utilizar going to es indispensable utilizar el verbo to be. Entonces tú ya sabes la estructura, va el sujeto más el verbo to be más la expresión going to, nunca cambia, no vas a decir going to ni nada de eso. Nunca cambia, going to. Y finalmente le vas a agregar el verbo y el complemento que necesitas. Si necesitas algún tipo de complemento, a veces simplemente termina ahí. Ejemplo, te voy a decir que una afirmación, algo que tenga certeza, un plan, entonces te puedo decir que nosotros mañana vamos a hacer una evaluación, ¿cierto? Entonces diríamos, we, verbo to be para nosotros, tú ya sabes que es are. Después la expresión going to, we are going to. Nosotros vamos a resolver una evaluación mañana. So we are going to solve an exam or an evaluation, an exam tomorrow. También te hablé de algunas expresiones de tiempo que puedes utilizar para el futuro, ¿verdad? Listo. We are going to solve an exam tomorrow. En este caso podemos utilizar solve, que es resolver, podemos utilizar answer, que es contestar, puedes utilizar varios verbos cuando hablas de resolver un examen. Ok, dejémoslo aquí. We are going to solve an exam tomorrow. Vamos a resolver un examen mañana. Listo, esta es la estructura que veíamos el día de ayer. Ahora, con will, te decía que es demasiado sencillo porque lo único que tienes que hacer es agregarle will a todas las personas. Entonces es el sujeto, es el will, es el verbo en su forma base, no tienes que cambiarle nada. El verbo en los dos tiempos va en su forma base, no va con ing, no dices solving, no dices eating, nada. Así normal. Sujeto, will, verbo, y si necesitas un complemento, eso es todo. Entonces, recuerda que will lo vas a utilizar para promesas, algo como te llamaré mañana. I will call you tomorrow. Cambiemos tomorrow, la próxima semana. Entonces, next week. Te llamaré la próxima semana. Como es una promesa, no tengo certeza si lo voy a hacer o no, estoy prometiéndote, vamos a utilizar will. Muy bien, esto es lo que nosotros trabajamos el día de ayer. Ahora bien, vamos a trabajar estos mismos conceptos, pero en su forma negativa. Hoy vamos a hablar cómo negamos. Y bueno, las estructuras, como te digo en inglés, son realmente sencillas porque se repiten todo el tiempo. Entonces, si tú quieres decir una oración negativa con el going to, pues fácil, como está el verbo to be, tú ya sabes que el verbo to be se niega por sí mismo, o sea, niegas desde el verbo to be. Entonces, si queremos decir que nosotros no vamos a resolver el examen, vamos a decir aren't, negamos el verbo to be. Ahora, voy a decirte que yo no voy a viajar mañana. No, yo no voy a viajar mañana, seguramente se me presentó un problema y ya estoy 100% segura que no voy a viajar mañana. Entonces yo te digo, I am, pero como la idea es decir que no, I am not, I am not. Si quieres abreviarlo un poco, ya sabes que puedes abreviar el sujeto con el verbo to be. I'm not going to. Yo no voy a viajar. El verbo viajar lo escribes en su forma base y podríamos decir que yo no voy a viajar mañana.
No voy a viajar mañana, definitivamente. Entonces, como es negativo, tú ya sabes que vas a negar el verbo to be. Sabemos que para negar el verbo to be puedes decir isn't, puedes decir aren't, depende de la persona de la que estés hablando. Entonces te puedo decir que mi hija no va a, mi hija no va a, mi hija no va a ir a trabajar mañana, mi hija no va a trabajar mañana, ¿cierto? Mi hija no va a trabajar mañana. Entonces yo diría, my daughter no va. ¿Dónde niegas ese no? Ese no, en el verbo to be. Entonces tú dices, isn't going to work tomorrow. Listo. Mi hija no va a ir a trabajar. Mi hija no va a trabajar mañana. Porque si digo mi hija no va a ir, sería diferente, ¿no? Aquí decimos, mi hija no va a trabajar mañana. Niego directamente desde el verbo to be. Cuidado con los apóstrofos. Mira que aquí lo escribí mal. Entonces, vamos a escribir bien el apóstrofo. Cuando niegas desde el verbo to be. Entonces dices isn't, o puedes decir aren't, o puedes decir I am not. Con el no, con el I am no hay forma abreviada entre el verbo to be y el not. Entonces tú puedes decir I am not. No puedes unir, no puedes unificar el am con el not. No se puede. Puedes unificar el I am, pero no el am con el not. Mientras que con las anteriores sí puedes unificar el verbo to be con la negación. Is not equivale a isn't. Are not equivale a aren't. Muy bien, entonces ya sabemos hacer una negación, todo depende de la persona, niegas directamente desde el verbo to be, como lo hemos visto siempre, porque cuando una estructura tiene el verbo to be, no necesita auxiliares que le ayuden a negar. Pero bueno, ahora bien, tú ya sabes que en los tiempos simples sí vas a negar desde el auxiliar. En este caso, en el futuro es mucho más sencillo que en los otros tiempos, porque el will es el auxiliar que está en afirmación, negación, pregunta, en todo está. No es como en el presente y en el pasado que tenemos de pronto auxiliares distintos, si hablamos de terceras personas, que si hacemos afirmaciones no va el auxiliar. Con will sí va el auxiliar, en afirmaciones y negaciones, como te estás dando cuenta. Muy bien, entonces vamos a hacer una negación, ¿verdad? Vamos a negar con el will. Entonces, cuando tú niegas con will, es igual a que, como decir, will not, porque el auxiliar es will. Entonces, tú puedes decir will not. Tú puedes decir will not. Will not es la forma de negar en futuro simple. Pero también puedes encontrar una forma que es más corta y es la más utilizada. Y esta forma es won't, won't, won't. Won't es la forma de negar en el futuro. Entonces, vamos a decir, yo no te llamaré la próxima semana. Como es algo que no sabemos si va a suceder, entonces decimos, I won't, negamos el auxiliar. I won't call you. I won't call you next week. Muy fácil, ¿verdad? Entonces, siempre que quieras negar el futuro will, vas a decir won't. Es realmente sencillo. Muy bien, podemos hacerlo con cualquier persona. Tú ya sabes que el will o el won't sirve para cualquier persona. Puedo decirte que mi tío no llegará temprano a su casa, ¿cierto? Mi tío no vendrá o no llegará temprano a su casa. Entonces, en este caso diríamos, sujeto, my uncle, ¿cómo diremos? No llegará. Como es un futuro, ¿cómo decimos no llegará? Entonces, ya sabes que decimos want y el verbo llegar. Get, puedes usar get, puedes decir come, no vendrá, puedes decir arrive. Bueno, tú ya sabes que hay varias formas. Entonces, my uncle won't come early. Mi tío no llegará temprano en la noche, at night. No llegará temprano en la noche. ¿Listo? En ese caso, won't, lo que quiero que entiendas es que won't sirve para
todas las personas, no importa si hablas de she, he, it, realmente lo importante es que cuando quieras negar o en el futuro simple puedas decir will not o puedas decir simplemente won't. Hay personas que utilizan won't y hay personas que utilizan will not. Claro está que la más utilizada es won't. ¿Por qué? Por facilidad. Tú sabes que inglés se hace muy sencillo y las personas al hablarlo rápido buscan algunas maneras de hacerlo más sencillo porque el idioma se acomoda a las personas cada día. Bien, recuerda también que going to, por comodidad, también lo puedes pronunciar gonna, gonna. Y ahí no necesitarías tú, no dices gonna tú, solamente dices gonna. Entonces, recuerda, esta es la forma negativa que tenemos para el going to y el will. Con el going to debes tener en cuenta negar directamente desde el verbo to be, porque cuando tienes el verbo to be, niegas desde el verbo to be. Ahora, si tienes el futuro próximo, vas a negar desde el auxiliar. En este caso, el auxiliar es will y la forma de decir que no es will not. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas diapositivas donde podamos practicar un poco todo lo que te estoy enseñando. Ok. Ya sabes que el futuro simple no necesita nada más. Will para todo el mundo. Bueno. Vamos ahora a hablar de will cuando está en su forma negativa. Ella no irá a nuestra fiesta. She will not go to our party. Recuerda que puedes decir will not o puedes decir won't. She won't go to our party. Ellos no comprarán un carro nuevo. They won't buy a new car. Yo no comeré en ese restaurante otra vez. I won't eat in that restaurant again. Muy bien. Will not es igual a won't. O sea, es lo mismo si tú dices I will not go to the beach o I won't go to the beach. They will not eat hot dog. They won't eat hot dog. We will travel to USA, but we will not or won't take bags. Ok, vamos a realizar este entre todos. Ellos vendrán a mi casa, pero yo no abriré la puerta. Ellos vendrán. Entonces, ¿cómo diríamos esto? Ellos vendrán. Diríamos, they, ¿cómo decimos vendrán? Will come a mi casa mañana. They will come to my house tomorrow. Pero, but, yo no abriré la puerta. I, ¿cómo digo que no abriré? Won't open the door. Pero yo no abriré la puerta, ¿listo? Yo haré mis tareas el fin de semana, pero no estudiaré para la evaluación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo diríamos eso? Yo haré, I will do, porque do es el verbo hacer, aparte de ser un auxiliar, es el verbo. Entonces vamos a decir, yo haré mis tareas, I will do my homework, I will do my homework el fin de semana, o sea, on weekend. Pero, but, no estudiaré para la evaluación. Entonces, I won't. Todo está en futuro. I won't study for a test, for an exam, for a test, up to you. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, es muy sencillo hacer afirmaciones, negaciones con will, ¿verdad? Bien. Hasta ahí vamos perfecto. Debemos tener en cuenta que going to y will son dos futuros, que lo importante es que puedas manejar en going to el verbo to be y en el futuro, pues el auxiliar que es will. Muy bien, vamos ahora a hacer preguntas. Para realizar preguntas, tú ya sabes que hay dos opciones de preguntas. Están las preguntas de respuesta corta y están las preguntas de respuesta larga. Tú ya sabes, lo único que debes tener en cuenta, mira, te va a facilitar la historia. Si tú ves que estás usando el verbo to be,
de primeras vas a poner el verbo to be. Y si tú estás usando un auxiliar, de primeras vas a poner el auxiliar y ya queda una pregunta. Entonces, preguntémonos que si mi hija va mañana a trabajar, oye, mi hija va mañana o tu hija va mañana va a trabajar, podemos preguntar que si tú vas a viajar mañana. ¿Vas a viajar mañana? Como es una pregunta que contestamos sí o no, es muy sencillo, porque es como en todos los casos, inicias con el auxiliar y si no es con el auxiliar, pues inicias con el verbo to be. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer primero las preguntas de respuesta corta. Yo ya te he hablado de todos los tiempos, te hablo de las preguntas de respuesta corta. Lo único que debes hacer y reconoces que te están haciendo una pregunta si lo que te están diciendo inicia con el auxiliar. Y bueno, y si hay verbo to be, pues iniciamos desde el verbo to be. Entonces, are we going to solve an exam tomorrow? Debes ubicar de primeras el auxiliar. Are we? Are we? Y en el will, pues lo mismo. Will I? Lo único que haces es como cambiar de lugar. Entonces, vamos a escribir acá la pregunta. Are you going to travel tomorrow? Oye, ¿vas a viajar mañana? Are you going to travel tomorrow? Como es una pregunta que inicia con el verbo to be, quiere decir que puedes contestar sí o no. Esa persona puede decir, yes, I am. O no, I am not. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando tú diseñas una pregunta de respuesta corta con will. Entonces, ¿qué haces? Mira, vas a iniciar con will. ¿Me llamarás tú la próxima semana? Will, como es una pregunta, inicias con el auxiliar. Este es el secreto de todo. Si tú ves que te preguntan algo con do, es porque es sí o no. Si te preguntan algo con did, es porque contestas sí o no. Si te preguntan algo con will, es porque contestas sí o no. Entonces, will you call me? ¿Me llamarás la próxima semana? Next week. Oye, ¿me llamarás la próxima semana? ¿Tú qué me contestarías? Yes, teacher. Yes, I will. O puedes contestarme, no, I won't. ¿Qué haces? Lo mismo que hacemos en todos los tiempos. Negamos como tal el auxiliar. Yes, I will o no, I won't. Esto tiene que ver con las preguntas de respuesta corta. Cuando ya utilizamos preguntas de respuesta larga, sabes que debes agregar al inicio la WH que necesitas. De hecho, en la clase de esta semana contextual o en la clase de mañana, vamos a trabajar preguntas con WH porque son varias que debemos conocer y las vamos a empezar a aplicar en presente, pasado y futuro. Entonces es lo mismo. Si tú quieres preguntar algo que ya no sea solamente contestar sí o no, o sea, quieres diseñar una pregunta de respuesta corta, pues es demasiado sencillo. Es igual que la respuesta corta, pero vas a agregar la WH que necesitas al comienzo. Esa es la forma de diseñar una pregunta de respuesta larga. No te preocupes porque mañana te voy a hablar de las preguntas de respuesta larga. Y ahí vamos a incorporar el pasado, presente y futuro. Por el momento, practiquemos lo que hemos visto hasta el momento. Y para practicar, tengo la página de USA Learns, la página de USA Learns, que bueno, esta página se ha convertido como en una parte fundamental de nuestro programa. Si no estás haciendo prácticas en USA Learns, quiere decir que no estás juicioso. Quiere decir que no estás aplicando lo que hemos visto. Así que mucho cuidado. Tú asistes a clase y practicas en la plataforma o de lo contrario, no estás haciendo bien tu curso. Muy bien, entonces vamos a ubicarnos en Access America. Te voy a enseñar cómo ingresar para que lo puedas hacer. Si no quieres hacerlo aquí conmigo y de pronto vas a hacerlo tú, pues ingresas a la página.
vas a ingresar a Access America. En Access America vas a darle la opción número 2. Pilas, ve anotando los puntos. Número 2. Y después vas a ingresar a la opción 2.3. En la opción 2.3 vas a poder identificar que te van a hablar del will, using will. Entonces, vamos a empezar hablando gramaticalmente de will. Entonces, ayer te alcancé a mostrar un poquito, pero te dije que hoy íbamos a hablar sobre algunas cosas de estos ejercicios que encontramos en Access America. Muy bien, aquí va. Practice using will to make promises or agreements and to ask and answer questions. Practica usando will para hacer alguna promesa o para estar de acuerdo. Es aquí donde te digo que vas a entender cómo lo usas para estar de acuerdo. Y para preguntar o para contestar algunas preguntas. Aquí vamos a ver cómo se organizan las preguntas. Ok, I'll see you this afternoon. Te veré esta tarde. Está prometiendo algo, por eso utilizamos will. I'll see you this afternoon. Okay, promises with will. There are several ways to talk about the future in English. When we are making a promise or agreeing to do something, we often use the verb will plus verb. Promises with will. There are several ways to talk about the future in English. When we are making a promise or agreeing to do something, we often use the form will plus verb. Will is always followed by the base form of the verb. For example, I will make an appointment. Rudy will go to the doctor. Diego and Rudy will arrive at 6 o'clock. Ok, will siempre es usado o siempre sigue, después de will, siempre sigue el verbo en su forma base, make. I will make an appointment. Haré una cita o programaré una cita. I will make an appointment. Make está en su forma base. Rudy will go to the doctor. Irá al doctor. Diego and Rudy will arrive at 6. When we use will with a pronoun, we usually pronounce it with a contraction. For example, I'll call you tomorrow. He'll be home soon. I'm sure they'll help us. I'll, he'll, they'll, questions. Ok. Tú te vas a dar cuenta que es una pregunta porque cambian el orden. ¿Qué quiere decir? Que ya no vas a poner de primeras el sujeto y después el will. No, primero va el will y ya. Entonces, will you be on time tomorrow? Will he bring his medications? Y acá la última, ya te das cuenta, si alguien está hablando contigo y te pregunta when, ya sabes que no puedes contestar simplemente sí o no, porque cuando hay una pregunta con WH, es porque te están pidiendo información más larga. Questions with will take the form will plus subject plus base verb. For example, will you be on time tomorrow? Will he bring his medications? When will they arrive? Muy bien. Entonces, this question is for you. Will you be on time tomorrow? Llegarás o estarás. Be es el verbo estar. Estarás a tiempo mañana, puede ser en el trabajo. Will you be on time tomorrow? Como es una pregunta que comienza con will, tú puedes decir yes, I will o no, I won't. Segunda pregunta. Will he? Ya estamos preguntando es por él. Will he bring his medications? Que si él traerá sus medicinas. Podemos decir yes, he will o no, he won't. Con la última pregunta, ¿qué sucede? Hemos identificado que tiene una WH. Pero si te das cuenta es la misma estructura, mira. Primero va el will, después el sujeto, después el verbo. Lo único que debes hacer, por eso te digo, cuando quieras diseñar una pregunta de respuesta larga, primero debes agregar la WH y ya. ¿Cuándo llegarán ellos? ¿Cuándo llegarán ellos? Ah, aquí ya no puedes decir sí o no, porque no estás dando respuesta a la pregunta.
¿Cuándo llegarán ellos? Ah, ellos llegarán la próxima semana. They will arrive next week. Muy bien. Aquí la forma de contestar, que es lo que te estaba mencionando. Answers to yes-no questions with will use will or won't. Yes, I will. No, I won't. Yes, she will. No, she won't. We also use I will to agree to do something. Muy bien. Call me tomorrow. I will. Este era el pedacito que quería que entendieras. Cuando yo te digo que sirve para estar de acuerdo con algo, no es como tal un futuro, pero cuando tú estás de acuerdo con algo, tú dices I will, como expresión. Algo como decir, ¿cómo te traduzco esto en español? Lo haré. Llámame mañana, call me tomorrow. I will. Estoy de acuerdo o lo haré. Ese I will se usa también para este contexto, cuando tú estás de acuerdo con algo. Por ejemplo, tú me dices, teacher, revísame la tarea. Teacher, ¿me revisas la tarea? Yo quiero estar de acuerdo contigo, entonces yo te digo, I will. Bueno, esa es la forma de utilizarlo cuando estás de acuerdo con algo. Ok, ayúdame. I will call you soon. Te llamaré pronto. Muy bien. Aquí. Ay, es una pregunta. Después del will, ¿qué va? No puedes olvidar ningún componente de la pregunta. Recuerda, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Es la misma estructura que hemos trabajado en presente, en pasado y en futuro. Entonces sigue un sujeto. Will you finish soon? ¿Terminarás pronto? Yes, I will. No, I won't. Esta no es pregunta porque empieza con el sujeto, nomás viéndola ya te das cuenta. Will Clara, que Clara te ayudará. Will Clara helping you, helps you o help you? ¿Cuál es la más indicada aquí? Muy bien. Acuérdate que le agregamos ese, pero cuando hablamos en presente. En este caso no estamos hablando en presente. Estamos hablando en futuro y ya sabemos que la forma del verbo es normal. Clara will help you. Ayúdame en la solución de este ejercicio. Mira, te están preguntando, will you be here tomorrow? Puedes decir, yes, I will, yes, will o yes, I am. ¿Cuál utilizas? Muy bien, yes, I will. Recuerda que el verbo to be se utiliza con going to y aquí estamos practicando es will. Entonces no mezcles las dos estructuras. You need to take your medicine tomorrow. Oye, tú necesitas tomar tu medicina mañana. Don't worry, no te preocupes. O cuando tú quieres decir, no te preocupes, estoy de acuerdo, lo haré. I will. Cuando estás de acuerdo con algo, no lo olvides. Esa es la otra forma para de will. Listo. He'll follow the doctor's instructions. He is follow the doctor's instruction o he follow the doctor's instructions. ¿Cuál utilizarías? Él seguirá las instrucciones del doctor, ¿cierto? He'll. Don't be late for class. No llegues tarde a clase. No lo haré. I won't be. I promise. I won't be. Lo prometo, no lo haré. Listo. Te mostré los pasos para ingresar a este ejercicio porque quiero que realices esta parte, el dictado. Vas a ingresar y vas a realizar el dictado. Si no recuerdas cómo ingresar, pilas porque esto es lo que vas a hacer ahorita cuando terminemos el video. Entonces, mira, te lo recuerdo, vas a ingresar a Access America. Después de ingresar a Access America, te vas a ir a la unidad 2. Después de estar en la unidad 2, vas a ingresar a la unidad 2.3. Y aquí ya vimos la explicación, te vas a la parte gramatical, ya la vimos, te vas a ir a la parte del dictado. Y este es el ejercicio que vas a hacer justo ahora. No necesitas la dirección de la página porque te he indicado cómo ingresar. Ok, espero practiques
espero apliques todo lo que te he enseñado en contextos reales. Recuerda que yo te guío cómo funcionan las cosas, pero de ti depende la práctica. Así que mucho cuidado a practicar y a realizar tus ejercicios. ¿Cuál estás haciendo? Estás haciendo el que te acabo de indicar. Ya. En este momento debes terminar el dictado. Bye bye class. See you tomorrow.